Muy buenos días, Dios le bendiga nuevamente aquí en nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 169. Nuestro devocional se titula Las tres conversiones que toda persona necesita. En una conferencia alfa, alguien me pasó un trozo de papel con una nota en la que escribía lo que había sucedido a su amiga. Sue, quien no era cristiana, asistía a una clínica de rehabilitación para gente con problemas respiratorios severos. Sufría de una enfermedad crónica conocida como EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se agravaba progresivamente. Como la clínica usa el edificio de nuestra iglesia para sus reuniones, mi amiga llegó para una de ellas, pero no había nadie. Se había equivocado de fecha. Se quedó esperando y aprovechó para ver los folletos de publicidad en los que se invitaba a nuestro siguiente alfa. El miércoles siguiente por la tarde, Sue se presentó en nuestro curso. Lo absorbió todo como una esponja, mostrándose llena de emoción y de interés. Vino a la iglesia el domingo y regresó el miércoles siguiente. De repente Sue se dio cuenta de que Jesús es Dios, lo cual era una gran pieza de rompecabezas para ella. Dio su vida al Señor de una forma radical y llamó a su hermana para contarle que se había convertido en cristiana. Su hermana estaba justo en medio de una reunión con una amiga en la que estaban orando por Sue. Llevaba orando por ella 25 años. El domingo siguiente, Sue asistió a la iglesia y dio un paso al frente para recibir oración de sanación. Y fue sanada de una manera notable de su época. Había dejado la medicación y ahora corría de arriba a abajo por las escaleras de su casa. Fue a visitar a su fisioterapeuta, quien quedó estupefacta por lo que le había sucedido y lo cambiada que estaba. Había sido sanada y desde aquel momento ha orado por muchas otras personas, las cuales también se han sanado, incluso una de ellas de cáncer. El 30 de abril Sue fue bautizada y trajo consigo 150 familiares y amigos para celebrarlo. Está teniendo un gran impacto en la gente, evangelizando a cualquiera que se detenga un momento para presentarle. John Wimber solía decir que todos necesitamos tres conversiones: convertirnos a Cristo, convertirnos a su iglesia y convertirnos a su causa. Obviamente Sue solo se convirtió a Cristo. Sue no solo se convirtió a Cristo, también se convirtió instantáneamente a la causa. Los pasajes de hoy se centran especialmente en esta tercera conversión. Vamos a estar leyendo el libro de los Salmos, capítulo 74, del versículo 18 al 23, en la versión Reina Valera 1960. Dice: acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira el pacto por los lugares tenebrosos de la tierra, están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos. El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Vamos a ver qué nos quiere decir esta palabra. El primer punto que vamos a ver en este Salmo 74 que acabamos de leer, versículos del 18 al 23, es pasión por la causa de Dios. Levántate, oh Dios, y defiende tu causa. Versículo 22. Escribe el salmista, quien está apasionado por la causa de Dios y ve cómo pasa hoy en día, que la gente se burla e incluso ofende a Dios. Clama a Dios diciendo: no te olvides de tus pobres, toma en cuenta tu pacto.
Puede ser fácil que nuestro corazón desfallezca cuando vemos que la gente ataca la causa de Dios. La mejor manera de responder es con una oración apasionada. Presenta tus frustraciones a Dios. Levántate, oh Dios, y defiende tu causa. Recuerda que a todas horas te ofenden los necios. No pases por alto el criterio de tus adversarios, el creciente tumulto de tus enemigos. Vamos a estar orando. Vamos a hacer una oración al Señor. Padre, al mirar hoy a nuestra sociedad, vemos como muchos se burlan y ultrajan tu nombre. Levántate, Señor, y defiende tu causa. Que tu nombre sea glorificado y que venga tu reino a esta tierra. Amén. Vamos a estar leyendo también Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, y Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Hechos capítulo 12 del 19 al 25 lo vamos a leer en la versión Reina Valera 1960. Mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Muerte de Herodes. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y los de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Vamos a estar leyendo también Hechos capítulo 13, versículos del 1 hasta el 12, en la versión Reina Valera 1960. Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Empezamos leyendo Hechos capítulo 13. Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo, que es el mismo Pablo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que yo los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Los apóstoles predican en Chipre. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, ayudaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistían Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien lo condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Wow.
Tremendo, tremendo estos casos que sucedieron allí. Vamos a ver el segundo punto de estos capítulos que hemos leído de Hechos, y el segundo punto es buscando la realización de la causa de Dios. En última instancia, nada puede detener la causa de Dios. Herodes disfrutaba del éxito, la popularidad, el poder y la inmensa riqueza. La gente lo adulaba y gritaba a voz de un Dios, no de hombre. Capítulo 12, versículo 22. Pero al instante un ángel del Señor lo hirió porque no le había dado gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos. Tremendo. Versículo 23. Esto contrasta con la palabra de Dios, la cual, al contrario que la vida de Herodes, no tiene fin. Pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Eso lo podemos ver en el versículo 24. O como dice la palabra de el mensaje, crecía a pasos agigantados. Versículo 24. Vemos una situación similar cuando una vez la causa de Dios florece a pesar de la oposición. Saulo, o sea Pablo, y Bernabé se enfrentaron a un charlatán llamado Elimas, que era un falso profeta. Versículo 7, el cual intentó evitar que el gobernador se convirtiera a Cristo. Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y lo expuso por sus engaños y fraudes. Y Elimas quedó ciego, y al ver lo sucedido, el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Los intentos de Elimas de frustrar a Dios producen de hecho lo contrario de lo que pretendía. La iglesia primitiva estaba decidida a descubrir lo que Dios estaba haciendo y a unirse a ello. Se reunían para adorar al Señor y ayunar, y mientras lo estaban haciendo, el Espíritu Santo les habló: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que yo les he mandado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Bernabé y Pablo fueron enviados por el Espíritu Santo. Estaban prosiguiendo su causa y así, llenos del Espíritu Santo, predicaban la palabra de Dios. Incluso el gobernador, quien era un hombre inteligente, quedó maravillado de la enseñanza de Pablo acerca del Señor. Es crucial que busques la guía y la ayuda de Dios, tanto en tu ministerio como en tu vida. Con Dios de tu parte puedes lograr mucho más de lo que podrás soñar. Conseguir con tus propias fuerzas. Así es. Vamos a estar haciendo una oración al Señor. Padre, te pido que me hables por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdame a conocer lo que me estás llamando a hacer, tus planes. Los planes que desde el principio, Señor, fueron establecidos para mí. Quiero proclamar la palabra de Dios por medio del poder del Espíritu Santo y buscar realizar tu causa con pasión. Amén. Vamos a estar leyendo también Primer Libro de Reyes, capítulo 3, Primer Libro de Reyes, capítulo 4 y Primer Libro de Reyes, capítulo 5. Igualmente en la versión Reina Valera 1960. Empezamos leyendo el Primer Libro de Reyes, capítulo 3, del 16 hasta el 28, en la Reina Valera 1960. Dice así la palabra de Dios: sabiduría y prosperidad de Salomón. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él, y dijo una de ellas: ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él, y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado al mío, su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto.
pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, más el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: tráeme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por el medio al niño vivo y da la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se conmovieron por su hijo y dijo: ah, señor mío, dad esta al niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Vamos a estar leyendo también primer libro de Reyes 4, igualmente en la Reina Valera 1960. Reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel, y estos fueron los jefes que tuvo: Azarías, hijo de sacerdote Sadoc; Elioref y Anías, hijos de Sisa; secretarios: Josafat, hijo de Ahilún, canciller; Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército; Sadoc y Abitar, los sacerdotes; Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores; Zabud, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey; Aizar, mayordomo; y Adoniram, hijo de Abda, sobre el tributo. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Y estos son los nombres de ellos: hijo de Ur, en el monte de Efraín; el hijo de Decar, en Macás, en Saalbín; en Bet-Semes, en Elón; y en Bet-Amán, el hijo de Esem, en Aruboc. Este tenía también a Soco y toda la tierra de Efer. El hijo de Abinadab, en los territorios de Dor. Este tenía por mujer a Tafat, hija de Salomón; Baama, hijo de Ahilú, en Tanaac; y Megiddo, en toda Bet-Seán, que está cerca de Zaratán. Más abajo de Jezreel, desde Bet-Seán hasta Meola, y hasta el otro lado de Jocmeán, el hijo de Geber, en Ramón de Galaad. Este tenía también las hijas de Jair, hijo de Manasés, las cuales estaban en Galaad. Tenía también la provincia de Argob, que estaba en Basán, 60 grandes ciudades con muro y cerradura de bronce. Ainabad, hijo de Ido, en Mananaín; Ahimaas, en Neptalí. Esta tomó también por mujer a Basemac, hija de Salomón; Baama, hijo de Usai, en Aser y en Aloc; Josafat, hijo de Parúa, en Issacar; Simeí, hijo de Ela, en Benjamín; Geber, hijo de Uri, en la tierra de Galaad, la tierra de Seoc, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. Este era el único gobernador en aquella tierra. Judá e Israel eran muchos como la arena que estaba junto al mar en multitud, comiendo y bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos, y el límite con Egipto, y traían presentes, y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas.
porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifpa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos los lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno en un mes, y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga, al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la de arena que está en la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Erraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre las naciones de alrededor, y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Vamos a estar leyendo también el primer libro de Reyes, capítulo 5. Pacto de Salomón, en la Reina Valera 1960. Pacto de Salomón con Irán. Irán, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego de que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Irán siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Irán: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal de qué temer. Yo, por lo tanto, he determinado ahora edificar casa en el nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo, en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Cuando Irán oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Irán a decir a Salomón: he oído lo que me mandaste a decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar, y las enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales, y allí se desatará, y tú la tomarás, y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Dio pues Irán a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, todo la que quiso, y Salomón daba a Irán 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia, y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Irán cada año. Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho, y hubo paz entre Irán y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres.
los cuales enviaban al Líbano de 10.000 en 10.000 cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y Adonirán estaba encargado de aquella leva. Tenía también Salomón 70.000 que llevaban las cargas y 80.000 cortadores en el monte, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3.300 los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra y mandó el rey que trajese piedras grandes, piedras costosas para que los cimientos de la casa y piedras labradas, y los albañiles de Salomón y los de Irán y los hombres de Jeban cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Vamos a ver cuál es el otro punto según todo lo que hemos leído aquí en estos capítulos. Dice, el tercer punto es propósito en la causa de Dios. Propósito en la causa de Dios. Salomón fue llamado a servir a la causa de Dios de una manera especial. David había servido al propósito de Dios para su propia generación, pero no le fue permitido construir el templo. Hechos 13, versículo 36. Dios dio ese llamado a Salomón. Tu hijo, a quien pondré en el trono como sucesor tuyo, construirá el templo en mi honor. Eso lo podemos encontrar en primer libro de Reyes, capítulo 5, versículo 5. Salomón necesitaba una gran sabiduría para cumplir su llamado y había orado para recibirla. Dios respondió a su oración de una manera más grande de lo que jamás podría haber imaginado o pedido. Dios promete darte ese mismo tipo de sabiduría si lo pides. Si alguno está falta de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Eso lo podemos ver en Santiago capítulo 1 versículo 5. Pide sabiduría en estas 3 áreas. En la primera área que debemos pedir sabiduría es para tomar decisiones. Y sí que sí, porque es donde más nos equivocamos. Tenía sabiduría de Dios para administrar justicia. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 28. Cuando se le da la imposible tarea de decidir a qué madre pertenece el niño, sale con una idea ingeniosa. La amenaza de muerte del bebé sobreviviente es suficiente para revelar quién es la verdadera madre. Cuando todos los israelitas se enteraron de la sentencia que el rey había producido, sintieron un gran respeto por él, pues vieron que tenía sabiduría de Dios para administrar justicia. Versículo 28. Sabiduría para elegir un equipo. Salomón reunió en torno a sí un equipo de liderazgo para su gobierno que incluía sacerdotes, administradores, amigos, secretarios, historiadores y el comandante de su ejército. En total eran 11, formando un equipo de 12, similar al equipo nuclear de Jesús, los 12 discípulos. Parece que ese es el tamaño correcto para un equipo de liderazgo. Sabiduría para la delegación. Además, Salomón tenía otro equipo de 12 administradores regionales distributivos por todo Israel. En él se incluían 2 de sus hijos políticos. La delegación es algo absolutamente clave para evitar que la gente en los puestos de liderazgo se queme. Sabiduría para establecer la paz. Bajo el liderazgo de Salomón se dio un crecimiento tan grande que todo aquel lugar se pobló densamente. Aún así, abundaban la comida, la bebida y la alegría, y disfrutaba de paz en toda la frontera. Vivieron muy seguros. Sabiduría para comprender y discernir. Dios le dio a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinarias. Sus conocimientos eran tan vastos como la arena que está en la orilla del mar. La fama de Salomón se difundió por todas las naciones vecinas.
Compuso 3.000 proverbios y 1.100 canciones. Los Salmos 72 y 127, así como los Proverbios, capítulo 10, en versículo 1, capítulo 22, versículo 16, capítulo 25 y capítulo 29 se le atribuye a él. La gente de todas las naciones acudía para escuchar su sabiduría. Salomón tuvo la sabiduría de saber cuándo aceptar la ayuda de quienes no eran parte del pueblo de Dios. Capítulo 5. El Señor, cumpliendo su palabra, le dio sabiduría a Salomón. Otra área que debemos pedir sabiduría es para prosecución de la causa de Dios. Salomón tuvo la visión de construir el templo para ver el nombre de Dios honrado. Una de las maneras en las que hoy puedes procurar la realización de la causa de Dios es buscando que la iglesia, el nuevo templo, sea reedificada para dar honra al nombre de Dios. Vamos a hacer una oración. Señor, te pedimos que nos des la sabiduría para cumplir con nuestro llamado. Ayúdanos a dar honra a tu nombre y a hacer que avance la causa de Jesús en la tierra. Amén. La pastora Pipa añade, primer libro de Reyes, capítulo 4, versículos 24 al 25. El dominio de Salomón se extendía sobre todos los reinos al oeste del río Éufrates, desde Tisba hasta Gaza, y disfrutaba de paz en toda la frontera durante el reinado de Salomón. Todos los habitantes de Judá y de Israel, desde Dan hasta Beerseba, vivieron seguros bajo su parra y su propia higuera. Aquella tuvo que ser una de las pocas ocasiones en la que la historia de Israel y Judea, en la que hubo paz y seguridad en toda la región. Verdaderamente, un gobierno sabio puede cambiar una nación. La paz y la seguridad se necesitan desesperadamente en muchos países, en todo el mundo. Tenemos que seguir orando para tener líderes sabios. Amén. Bueno, mis amados, hemos terminado con nuestro devocional de el día de hoy, recordándoles que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel y la pastora Pipa Gumbel, y la voz que dio vida a este devocional fue la voz de Angélica Rojas.